Está Pablo Olivares, que es el secretario de Finanzas de la provincia. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por venir. Un gusto, por supuesto. Bueno, a ver, ¿es una preocupación la que tienen ustedes con este contexto? A ver, todo contexto, como en realidad ya fue durante todo este año la preocupación desde el punto de vista del impacto de la coyuntura macroeconómica sobre las finanzas provinciales, pero además sobre la propia economía santafesina. Porque más allá de ser responsables del manejo de las finanzas del Estado provincial, uno no es ajeno a lo que suceda con la economía provincial como tal. Esto por supuesto y que lo que acontece a partir bueno, desde este lunes, por supuesto también nos tiene mucho más atentos porque ya además de una situación del cuadro de recesión, desde el punto de vista del impacto en la economía real, además le agrega otro elemento de mucha volatilidad y de mucha imprevisibilidad sobre el movimiento económico. Creo que en realidad todo esto parte a partir de 5 contradicciones que se profundizan en este interín. Primero es la contradicción de una misma persona que se llama Mauricio Macri, que al mismo tiempo se está llevando adelante un doble rol de presidente y de candidato, y que desde ese doble rol se dirige hacia, por un lado, los votantes, tratando de llevarle un mensaje, y hacia los mercados tratando de llevarle otro mensaje. El problema es que ya, a diferencia de la campaña, la segmentación de la comunicación ya no es viable. Cuando pasa una situación de crisis de este tipo, el mensaje debe hacerse por las vías de los canales de la comunicación pública y un mensaje único. Entonces, con lo cual genera esa disyuntiva de que si quién le está hablando el candidato, le está hablando el presidente, entonces quiere que los mercados lo escuchen como un presidente mesurado, y los votantes lo escuchen como un candidato popular. Entonces eso genera mucha incertidumbre. La segunda contradicción es que a partir de los resultados, que en definitiva no eligen un presidente, pero que al mismo tiempo le están exigiendo que así como tenemos un presidente que al mismo tiempo hace el rol de candidato, tenemos un candidato al que todos están mirando y queriendo escuchar como presidente, o le están pidiendo definiciones y no lo es. Y la tercera contradicción es la más compleja, porque tenemos un votante que ya tomó una decisión este fin de semana. Se configura, digamos, esa decisión está en base a lo que piensa del gobierno. El gobierno le ha dicho qué es, digamos, y con sus virtudes, sus defectos, se ha hecho una idea al votante de eso, ha tomado una decisión, y hoy ya con la decisión tomada por las urnas, ver un gobierno que ahora de una manera muy directa plantea medidas que consisten en ponerle dinero en el bolsillo de la gente, es una manera demasiado directa que, si bien puede ser asumido como que por plata está cambiando el voto, de una manera legal, por supuesto, pero es demagógica. Pero es que roza inclusive a veces está una violencia moral. Y la cuarta contradicción es el impacto asimétrico de estas medidas. En la actividad económica, en virtud de esta contradicción de los mercados que escuchan a la misma persona que quieren escuchar como presidente, la escuchan como candidato, tienen los impactos de la incertidumbre en el corto plazo, mientras que los efectos buscados desde el punto de vista del poder adquisitivo de la gente, y al mismo tiempo en la posible compensación macroeconómica de esa inyección de gasto, de dinero, va a ser en un efecto inmediato, 30, 90 días recién el efecto que va a tener. Entonces, tiene un efecto completamente asimétrico. En vez de tener el efecto positivo al principio y lo negativo después, tiene todo lo contrario. Ahora, vos pensás y para cerrar, la contradicción, digamos, más sintética de todo es que todo lo que se quiere hacer para reducir la crispación de los votantes crispa a los mercados, y todo lo que se quiere hacer para reducir la crispación de los mercados crispa a los votantes. Entonces, estamos en un problema complejo. Que Alberto Fernández haya dicho que el dólar a 60 pesos está bien, ¿lo compartís? A ver, es una afirmación que está haciendo, creo que han salido en tándem junto con un economista que ha sido parte de la gestión anterior del kirchnerismo. Creo que no ha sido casual que en el mismo día haya habido 2 afirmaciones. Evidentemente no ha sido casual. Lo que sí es un elemento a destacar, que termina de hacer esa afirmación y el mercado automáticamente lleva el dólar a 60. Entonces, también es parte de la complejidad. Yo no digo que esté bien, porque creo que durante 2 días han esperado que Alberto Fernández diga algo,
que no tiene por qué la obligación de decirlo. Sí, para mí lo hicieron pisar el palito. Creo que ha tenido un gesto de decirlo. El mercado ha llevado de alguna manera en este momento a ese valor, con lo cual es preocupante porque es un mercado que está tomando como figura presidencial a otra persona. ¿Quiénes son los mercados? A ver, ¿Y qué influencia pueden llegar a tener personas sobre los mercados? Bueno, eso es la diferencia del concepto muy viejo de mercado, que es un ámbito impersonal, que por lo tanto presume que todos los que confluyen en ese mercado no tienen la capacidad individual de influir sobre el mismo. Entonces, a veces con la palabra mercado suele taparse otras cuestiones. Distinto es las corporaciones. Los mercados no presionan sobre una elección, no presionan sobre la política. Las corporaciones sí, que son organizaciones puntuales, empresas puntuales con intereses concretos en determinadas cuestiones que pueden ejercer acciones en el mercado o por fuera del mercado. Es decir, cuando una corporación, una empresa grande, una corporación a lo mejor no empresaria, hace movimientos de suficiente peso coordinado con otros en el mercado, por supuesto que puede alterar variables del mercado. Pero también lo puede hacer cuando recurran al servicio de inteligencia, también actúan de otra manera. En las corridas cambiarias del 2018 se lo vinculaba a Britos, el presidente, yo no sé si sigue siendo el presidente de ABA y también, digamos, es titular del Macro. ¿Eso es posible, digamos, que una persona pueda influir, digamos, en la compra compulsiva de dólares influir sobre el dólar? A ver, ahí entra a jugar un lugar común, a veces la necesidad de quien necesita encontrar una respuesta para una situación adversa, a buscarla. Hay mucho de teoría conspirativa en esto. Además, hay que tener en cuenta, alguien puede... Peso económico para alterar una variable durante un corto tiempo lo puede hacer porque, digamos, los demás actores económicos enseguida se dan cuenta si algo está fuera de línea y vuelve a un lugar. Pero también quien puede articular para hacer ese movimiento del mercado, que por supuesto lo puede haber, sabe que está arriesgando mucha plata, porque si sabe que va a alterar algo a comprar algo a un determinado precio para que sea alto y que después valga menos, está poniendo mucho patrimonio en riesgo para eso. Con lo cual, siempre que hay movimientos de este tipo, por supuesto que hay movimientos especulativos, inclusive especulativos no por una cuestión política, sino para hacer, inclusive en estos contextos están quienes sacan rédito, pero los movimientos de más de 1, 2, 3, 4 jornadas ya son guiados más por cuestiones más impersonales. Para vos, diste una definición que es política y económica, digamos, recién, que no la quiero dejar pasar porque es complementaria a una pregunta. Dijiste, están viéndolo ya Alberto Fernández como una figura presidencial directamente, entonces en los mercados. Ahora, volvemos a ese tema. ¿Para vos ya es un resultado opuesto? Porque para mí, a ver, voy a cotejarlo con una apreciación que tengo, una hipótesis, digamos, de trabajo. La teoría del shock. O sea, Macri el domingo y con una de sus voceras, que fue Elisa Carrió, con un discurso incendiario, después tuvo que retroceder 20 pasos, pero dijo, los mercados tienen que ser responsables de lo que sucedió con este voto el domingo para el lunes. Y el lunes reaccionaron. Reaccionó por lo menos el dólar, el riesgo país. Mire, la diferencia que yo veo entre lo que dijeron el lunes fue con variables concretas del mercado hecha realidad, pero no es muy distinto a lo que hace 3 años y medio se dicen. Con lo cual, decirle al votante, que en definitiva es el que va a definir en octubre, que va a pasar tal cosa, es lo que vienen diciendo hace 3 años y medio. Con lo cual, no están diciendo nada distinto y por lo tanto ya la sociedad le ha respondido por lo menos las pasos. Si esto ya es definitivo... creo que matemáticamente siempre, como cuando uno va a lo futbolístico, si un club puede salvarse del descenso y la matemática todavía le da que el cruce de resultados todavía es viable, y sí, digamos, existe porque primero es un evento donde los votos se vuelven a contar desde cero, pero ya hay una opinión y después qué valor le damos a cada uno. La pregunta es, si uno tuviese que partir de los votos actuales, estamos hablando que para 2 escenarios con los cuales pueda darse vuelta, de que pueda triunfar el presidente Macri, es 2 alternativas. La primera es forzar un balotaje, y para forzar un balotaje tiene que perder casi 1 millón de votos Alberto Fernández para bajar por debajo del 45. Bajar 500 y subir 500.
No, tiene que bajar 1 millón Alberto Fernández y subir 500 el presidente para quedar por debajo de 45 uno y a menos de 10 puntos el otro. O la otra es subir casi 4 millones de votos y no sumar uno más para ganar en primera vuelta con ambos arriba del 45 y definiendo casi una ultrapolarización. ¿Son matemáticamente posibles? Son matemáticamente posibles. La pregunta es, digamos, ¿de dónde van a aparecer esos votos? Es decir, de las otras alternativas, una fuga en función de esa ultrapolarización. Digamos, se puede pensar los movimientos... Por el voto útil. Se puede pensar de cualquier momento, pero que alguien haya ido a votar a Alberto Fernández para que terminar votando a Macri es... ¿El miedo no puede generar eso? La historia demuestra que, es que el miedo que están queriendo plantear es el mismo discurso de 3 años y medio. Entonces, bueno, pero Trump, vos empezás a analizar, está bien, en otro contexto. Trump, con otro sistema electoral, Trump contra Hillary Clinton, todas las encuestas lo daban ganadora a Hillary Clinton. Y en un momento dado se dio vuelta por el mismo miedo. Sí, pero en realidad el miedo, aquí se viene planteando hace 3 años y medio el miedo, que en 2017 dio un resultado. Ahora está dando, evidentemente, la sociedad... no sé si percibe ese miedo o está percibiendo otro miedo. Es decir, así como está, porque hay 2 construcciones de miedo. Sí, un efecto boomerang sobre el oficialismo. Yo veo 2 construcciones de miedo. Uno que es explícito, pero otro también está implícito. El explícito es el miedo de decir, si no gana, no sigue este mismo modelo, viene otro modelo que, y creo que llevan a la hipótesis de Venezuela, que yo no comparto, la verdad. Con un 2001 que tuvo Argentina, ¿para qué irnos a una imagen estéticamente distinta que es Venezuela? Venezuela estéticamente no es lo mismo la estructura económica, pero en lo estético del caos tampoco es Argentina. Y habiendo tenido un 2001 nos parece demasiado rebuscado tener que ir a buscar un ejemplo. ¿Para vos es parecido ese escenario del 2001? No, lo que me refiero es que el miedo que se trata de plantear con el famoso vamos a hacer Venezuela, ¿para qué ir a buscar a otro lado? Ya lo tenemos, digamos, ahora, de hace ese 15, miedo que se 17 años construye atrás. con la imagen del kirchnerismo es ese. Ahora, también hay otro miedo que también es latente, es decir, para capear una situación crítica que no termina en octubre, porque esta crisis no termina en octubre, la situación de la economía argentina no es tal de que es un problema estrictamente electoral, con lo cual también existe el otro miedo que también el votante percibe, es con qué tipo de pericia se está en manos para poder capearla. La última y cortita, porque no nos queda más tiempo. ¿Repercute directamente en la provincia de Santa Fe esto? A ver, esta transición, digamos, de Lifchit a Perotti. En lo político claramente no, porque ya está definido un poco ese tema. En la transición, en realidad, tiene su canal independiente. Por supuesto que en lo que va a terminar, digamos, incidiendo es en las finanzas de la provincia de Santa Fe, en lo que queda del año, porque obviamente este impacto macro que va a tener estas medidas, van a tener estas medidas, por supuesto, al Santa Fe, al formar parte y al tener un peso importante en la economía nacional, por supuesto que en lo que queda por jugarse en términos de las finanzas provinciales del resto del año, por supuesto que va a tener una incidencia. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a usted.